Vamos a arrancar entonces con el tema de mantenimiento. Y para eso vamos a aprovechar la presentación que yo tengo hecha ya del curso de mantenimiento, dado que trata sobre los mismos temas. Así que, por lo tanto, vamos con esto. A ver. Ahí está. Muy bien. Así que mantenimiento de máquinas agrícolas. Y vamos a definir primero qué es el mantenimiento. Si viene un poco de la historia, ¿cuál es? El mantenimiento significa restituir las capacidades técnicas de una pieza, de un conjunto de piezas, de un sistema, para que vuelva a tener las mismas capacidades que tenía cuando fue diseñada y cuando fue puesta en marcha. Desde el momento que uno tiene un cuchillo y lo está afilando, ¿qué es lo que está haciendo? Está justamente restituyendo la capacidad que tenía ese cuchillo de cortar. Entonces, una tarea de mantenimiento es precisamente lograr de que ese elemento vuelva a cumplir la función para la cual fue diseñado. Por lo tanto, se denomina el conjunto de actividades que deben realizarse en instalaciones, en los equipos, con el fin de corregir desgastes, daños, fallas que suelen aparecer justamente por el uso propio del equipo. Entonces, esa sería la parte de definición simplemente del mantenimiento. ¿Qué te pasa que no avanza la...? Ah, sí. Ahí está. Ahí está. Bueno, ¿cuál es la función del mantenimiento? Entonces, es responsable de que los equipos estén en producción, porque justamente, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Es de que los equipos produzcan un determinado elemento, una determinada función. Entonces necesitamos que esté en producción en forma efectiva. Efectiva significa de que si eso estaba diseñado para hacer 50 toneladas hora, que precisamente haga las 50 toneladas hora. No me sirve a mí de que está diseñada para 50 y nosotros trabajemos con 20. Nosotros necesitamos lograr la mayor eficiencia a fin de aprovechar todas las capacidades que tenga ese elemento. Simplemente, vuelvo a repetir, cuando hablamos de mantenimiento tenemos que tener la imagen de que el mantenimiento abarca todas las actividades, todas las instalaciones, todos los equipos, todas las piezas, todos los puestos, etc. Entonces, que sea efectivo. Al menor costo total. ¿Por qué? Porque claro, no es solo cuestión de que yo hago el mantenimiento y me gasto 10 millones de dólares para que funcione el burro de arranque de un auto, porque evidentemente ese costo es imposible de sostener y por lo tanto tampoco es eficiente el equipo. Por lo tanto, el mantenimiento siempre va a tener en cuenta no solo que cumpla con la función para la cual fue diseñado, para restituir esa capacidad, sino que también lo tiene que ser en el menor costo posible, siempre teniendo en cuenta todas las cosas que más adelante vamos a ver, de que no es todo cuestión de costo simplemente, porque si no va a ocurrir lo que siempre pasa en todas las empresas, que como charlábamos en la presentación anterior, el que maneja esto es el contador y dice, no, comprarle este bulón, y el bulón original de un determinado material, etcétera, etcétera, no es lo mismo que el bulón que uno va y compra en la ferretería, en la mayoría de los casos, ¿no? Tampoco vamos a exagerar, ¿no es cierto? Y en condiciones de seguridad para personas y bienes. Porque también uno tiene que tener siempre en cuenta que ese equipo debe funcionar de tal modo que no implique un problema
para la seguridad tanto de los operadores, de la persona que esté circulando, porque a veces, por ejemplo, se sacan protecciones de ciertos equipos porque a uno le resulta más fácil hacer el mantenimiento, y después lo deja sin protección y quizás una persona, no el operador, pero una persona que está circulando por ahí puede llegar a tener problemas justamente por esa falta de seguridad. Y por el otro lado, ¿por qué por los bienes? Y sí, porque si vamos a arreglar algo a medias y puede generar un daño a un equipo colateral o cualquier cosa, también tiene que existir seguridad desde ese punto de vista. Entonces, hay una máxima que dice que el costo del sector mantenimiento debe ser inferior al costo en que se incurriría si no existiera. O sea, vuelvo un poquito al principio, cuando les dije de que el costo de mantenimiento, no puedo gastar cualquier plata con tal de mantener ese elemento. Tengo que gastar lo justo y necesario. Si yo gasto más plata de lo que ocurriría si eso se rompe y compro otro, normalmente va a ser más fácil directamente comprar otro elemento. Bien. Hay tres causas fundamentales que generan la necesidad del mantenimiento. Las tres causas fundamentales son los desgastes. O sea, un equipo va a sufrir desgastes por el propio uso. Por ejemplo, las cuchillas de una desmalezadora, los pines de una cosechadora de algodón, bueno, las cintas transportadoras, los sinfines de un silo, etcétera, 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 son todos elementos que van a sufrir desgaste, pero van a sufrir desgaste precisamente porque los estamos usando y porque fueron diseñados para eso. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ya que el desgaste va a ocurrir, sí, es hacer que sean lo más lentos posibles y que una vez que lleguen al límite nosotros podamos recuperarlo. Hay muchísimos casos, bueno, simplemente desde el momento que yo, por ejemplo, un filtro de aceite lo cambio, yo ¿qué es lo que estoy haciendo con ese cambio? Estoy eliminando el elemento que ya está desgastado precisamente porque ya cumplió sus horas de funcionamiento y estoy poniendo uno nuevo y con lo cual recupero la capacidad de filtrado de ese elemento. Y después tenemos las otras dos causas fundamentales que son daños y fallas. Un daño es un elemento que es un problema que se genera precisamente a través de una evolución de algún problema que puede tener el equipo y que termina generando un daño, una fuera de norma, digamos, del equipo. Por ejemplo, un daño podría ser si yo voy en un auto y le pego un llantazo o algo así, entonces ya la goma va a tener un daño y eso va a requerir un mantenimiento. ¿Y cuál va a ser la falla? Es cuando ese daño va a progresar hasta el punto de generar una falla. También las fallas pueden producirse por otras causas, pero una de las causas de fallas son precisamente la evolución del daño. Entonces, ¿qué necesitamos en estos casos? En estos casos nosotros tenemos que el daño y la falla tenemos que prevenirlos a través de distintas técnicas que vamos a tener, que vamos a ir aplicando para que no ocurran esos daños y esas fallas. Tenemos que predecirlos, o sea, más allá de prevenirlos, también tenemos que tener elementos para detectarlos antes de que esos daños o esas fallas generen problemas mayores. Y una vez que ocurran, porque no siempre, si no sería imposible que trabajáramos nosotros. Disculpen un segundito. Hola, ¿no? ¿Cómo no? Sí,
Apunte a lo loco, che. Ahí no está. Ah, eso, los power, eso después nos pueden pasar. O Sí, lo sí, van sí, a subir al correo. eso quédate tranquilo que después lo subimos nosotros. Justamente por eso te iba a decir, por ahí no te enfoques tanto en copiar. Hacer los apuntes que necesite, obviamente. Nada más que por ahí, porque nos ha pasado, viste, que copian los PowerPoint y después les pasamos nosotros, así que no. Más que nada, hacerle las flechitas, sacarle las ideas y después, en todo caso, las Sí, anotas sí. en el Power, ¿no? Hay que imprimir nomás los power. Sí, no sé ahora cómo hacen ustedes allá para... Igual, No, fíjate que no, la idea justamente fue nunca hacer los Power muy pesados, porque la idea es que más o menos sea fácil de leer y al toque lo saque, ¿viste? No, nada. No, lo que pasa es que te digo, eh, mira, información, o mejor dicho, bibliografía de mantenimiento hay un montón. Y tenés una más enrevesada que la otra, hay más complicada, más simple, pero nunca se adapta siempre a lo que uno hace, ¿viste? Por eso la idea más nuestra es tirar por ahí la idea uno de la experiencia personal, y la otra es que más o menos lo que uno va viendo afuera, tratar de más o menos imprimir eso, no tanto. Es más, a ustedes le va a tocar, ya, la parte de mantenimiento no es nada más y nada menos que sentido común a veces, con todos los conocimientos que tenemos. man. Sí, nomás. Bueno, vamos a ver qué pasa con la vacuna esta rusa. Uso. Los rusos que están por sacar la vacuna dicen, están por hacer un negoción. Y sí que están para hacer negocio. Y hoy no hablaban, había visto algo al mediodía que parecía que acá también, no sé si estaban por hacer alguna vacuna o estudiar alguna vacuna también de la de Oxford o algo así. Claro, acá lo que habían hecho en realidad originalmente era un convenio con Oxford. Cuando Oxford iba a sacar la vacuna, acá se iba a producir. Y Ajá. parece que sí iba a salir esa primero, no sé, ahora vamos a ver, es toda una lucha ahora quién llega primero, quién vende primero. Ese sí. Pero hasta que nos vacunen a todos, no sé, el año pasado, el año que viene, con suerte. Bueno, nosotros somos pobres, pero lo que pasa es que yo estaba escuchando hoy que a los rusos por lo menos ya tienen pedido para 1.000 millones de dosis. Y 1.000 millones de dosis es un numerito para lo que vienen a cobrar. Sí, no sé. Sí. Bueno, seguimos entonces. Sí, señor. ¿Se entiende entonces el tema de qué es un desgaste? Después vamos a analizar concretamente cada uno de estos, los mecanismos que ocurren y las medidas preventivas. Simplemente en este momento estamos haciendo una presentación de estos ítems, digamos, ¿no? Bien. Entonces ahora vamos a avanzar. ¿Por qué se hace el mantenimiento? Bueno, hay una creciente mecanización, cadena de producción serial, cumplimiento de plazos o servicios comprometidos y otros, ¿no es cierto? Bueno, esto es bastante obvio. Nosotros vamos a estar reparando mecanismos, no somos médicos no somos médicos que vamos a curar a una persona, sino somos mecánicos que vamos a reparar equipos mecánicos, ¿no es cierto? Como esos equipos tienen que funcionar en un determinado tiempo, haciendo una determinada producción, todas estas cosas son las que obligan a hacerle el mantenimiento. Y además nos dan tiempos determinados, nos dan plazos determinados para poder hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, cumplimiento o
la misma máquina está comprometida para cumplir distintos plazos o distintos servicios, y bueno, nosotros tenemos que tener, por nuestra parte, la parte de mantenimiento, tenemos que tener previsto todos los elementos que me permitan a mí que ese equipo esté disponible cuando realmente es necesario. De nada me vale tenerlo perfecto al equipo cuando la máquina no tiene que producir, sino la necesito justamente cuando hay que producir. Ya estamos todos, ¿no es cierto? Bueno, buenas tardes. Perfecto. ¿Cómo estás? ¿Dónde? Listo, seguimos entonces. Hoy está. Por ahí puede ser por la conexión nomás que tarda un poco en reaccionar. No, reacciona. Bueno, y acá hay 4 conceptos fundamentales que también tenemos que tener en cuenta cuando hacemos el mantenimiento. ¿Cuál es el objetivo? O sea, nosotros dijimos que queremos restituir la capacidad de una máquina, sistema, de cumplir el diseño, o para lo que fue diseñado, para lo que para lo que se la utiliza, ¿no es cierto? Pero eso se debe hacer con determinados objetivos que tiene que cumplir el mantenimiento. Uno es la confiabilidad. La confiabilidad es la disponibilidad de la máquina para que cumpla con la función para la que fue diseñada. Pero lo tiene que hacer con regularidad. Entonces, siempre se va a jugar entre estos 2 elementos, entre la confiabilidad y la regularidad. Por ejemplo, no es lo mismo un silo donde por ahí las condiciones de regularidad no son tan exigentes, o las condiciones de confiabilidad no son tan exigentes como si, por ejemplo, un transporte automotor, un colectivo, un transporte de carga. La confiabilidad que tiene que tener un transporte público, por ejemplo, va a tener que ser mucho mayor que la confiabilidad que puede tener, como le dije del ejemplo, un silo, ¿no es cierto? Salvo que el silo genere un peligro por un mal diseño y entonces se puede caer todo lo que está conteniendo sobre personas o bienes, como dijimos al principio. Entonces, confiabilidad significa de que esté disponible. Ahora, pero el que esté disponible también tiene que estar disponible con cierta regularidad. Vuelvo otra vez al ejemplo del transporte colectivo. La regularidad va a tener que ser que me permita a mí de tal modo que yo voy a salir desde Resistencia a las 8 de la mañana para ir a Buenos Aires con 40 pasajeros, que todos los días a las 8 de la mañana, de acuerdo a la programación, haya un colectivo para poder salir y cumplir regularmente con el servicio. Después tenemos también que tener en cuenta la seguridad, que no ponga en riesgo a personas, equipos, etc. Un mejor ejemplo que esto no es como justamente el tema de las líneas aéreas, del transporte aéreo. El transporte aéreo, el primer elemento que tiene en cuenta, o sea, estos son 3 elementos, confiabilidad, regularidad y seguridad, todos tienen su nivel de importancia dependiendo de cuál sea la aplicación del sistema, del equipo o de lo que fuera. En el caso de la aeronáutica, ustedes saben de que lo primero que va a primar es la seguridad. O sea, por más que yo quiera cumplir con confiabilidad, regularidad, pero si el avión no es seguro, si yo no tengo la seguridad que no puede salir. Entonces, conclusión, el primer punto que tiene en cuenta una línea aérea no es que tiene que cumplir el horario, o sea, finalmente se utiliza todos los procedimientos, todos los métodos, todo lo que sea necesario para lograr regularidad y confiabilidad, pero lo primero que se tiene en cuenta es la seguridad. ¿Por qué? Porque precisamente es un
medio de transporte que requiere esa característica. Y finalmente el criterio de obsolescencia. ¿Qué es eso? Resulta que un equipo puede ser muy bueno, puede funcionar muy bien, puede funcionar con fiabilidad, con regular, tener una camioneta del Ford V8, una camioneta V8 de modelo 70, que yo todas las mañanas arranco y arranca perfectamente, quiero ir de una punta a la otra, quiero llevar una carga, etcétera, cumple todos los requisitos, es segura, todo. Pero ¿qué pasa? Que es obsoleta. ¿Por qué es obsoleta? Y probablemente en este caso porque el consumo de combustible de un motor V8 naftero me va a hacer un agujero económicamente hablando. Entonces, también se aplica en todos los elementos, cuando uno está haciendo mantenimiento, el criterio de obsolescencia. O sea, yo puedo mantener ese equipo. ¿Cuánto me cuesta mantener ese equipo? O, por ejemplo, un equipo que ya ha sido discontinuado de fábrica hace 20 años, y cuando yo tengo que buscar un repuesto para ese equipo, evidentemente va a ser costoso. Por lo tanto, en ese momento es cuando uno tiene que empezar a hacer los análisis, y ese trabajo precisamente es el de nosotros, los ingenieros, para determinar cuándo en un momento determinado tenemos que desechar un equipo, tenemos que reemplazarlo por un equipo que tenga mejores prestaciones. Puede ser un equipo nuevo, puede ser un equipo de media vida, no se sabe, o sea, va a depender de cada caso, de cada aplicación, pero en todos esos casos nosotros vamos a tener que aplicar lo que se llama el criterio de obsolescencia. ¿Ven? Y dentro del mantenimiento siempre vamos a tener estos dos casos fundamentales de cómo hay que tener en cuenta precisamente todos aquellos, lo que dijimos recién, la confiabilidad, regularidad, seguridad, etcétera, lo vamos a tener que tener en cuenta sobre todo en los sistemas, ya sea en los sistemas o puede ser también hasta en la misma máquina por los sistemas que componen esa máquina. Y por ejemplo acá puede ocurrir que las cosas que tenemos que estar manteniendo pueden tener la característica de que hay determinados caminos críticos que hacen que un equipo pueda tener una falla y que puede estar en serie o puede estar en paralelo, como podemos ver en este gráfico. ¿Cuál es el caso en serie? Por ejemplo, en el caso de un automóvil, si una rueda falla, el auto va a fallar. No falló la rueda, pero si el motor falla, si falla el embrague, va a ocurrir exactamente lo mismo. Conclusión, en este caso hay una serie de elementos que están en serie y que las voy a tener que tener en cuenta en el momento que voy a hacer el mantenimiento. En cambio, ahí también, fíjense que tenemos en el caso por ejemplo, el caso de falla de frenos. Si falla el freno de servicio, por ahí tengo un freno de emergencia que me permite que el vehículo siga cumpliendo, aunque sea parcialmente, su función. Lo mismo pasaría con el caso de una rueda de auxilio, una rueda de repuesto, etc. ¿No es cierto? Conclusión, siempre cuando se va a analizar cualquier acción de mantenimiento, se va a tener que tener en cuenta cuál es la característica que tiene ese sistema. Si está en serie o si está en paralelo. Sí, o sea, los sistemas están en serie o si están en paralelo, y entonces eso me va a determinar precisamente el grado de importancia y a quién voy a tener que atender más que otro. Porque siempre, en todos los casos y en todos los elementos, en toda la ingeniería,
siempre nosotros tenemos el problema de que tenemos que buscar soluciones de compromiso. ¿Qué significa soluciones de compromiso? Simplemente de que tenemos que optar por alguna cosa en detrimento de otra. Esa opción, si nosotros la hacemos metódicamente, si tenemos los métodos, tenemos los procedimientos, nos va a llevar a un buen resultado. Bueno, ¿qué se logra entonces con el mantenimiento? Y bueno, se logrará menos pérdidas de producción, menos pago de horas extra, menos reparaciones mayores, menores costos de reparación, menos reemplazos prematuros de equipos, menos equipos de emergencia instalados, menos costos de repuestos y menos problemas intersectoriales en planta. Y acá, este último punto, es precisamente, primero, hay que tener en cuenta siempre esta ley, que es inamovible. Esto creo que después de la creación del universo debe ser la segunda ley fundamental de la existencia, que si puede fallar, va a fallar, ¿no es cierto? Así que nadie puede asumir de que un equipo no va a fallar. Simplemente hay que tener previsto esa falla y hay que tener la respuesta a la misma. Entonces, volvemos un poquito a qué significa, qué causas requieren la intervención del mantenimiento. Dijimos que, bueno, acá me faltaría poner los desgastes, porque realmente no sé por qué me falta el punto ese, pero bueno, están los desgastes que ya los nombramos en principio, que es el propio por el uso del equipo, por el uso, porque está diseñado para desgastarse. No es que no está diseñado para desgastarse. Pero después vienen los daños, tenemos fallas, tenemos periodo de servicio útil. O sea, todos los equipos están determinados y están diseñados para tener una determinado servicio útil. En algunos casos, el servicio útil, la vida es total, quiere decir que cuando cumple totalmente su vida hay que cambiarlo. Por ejemplo, un filtro de aceite. Pero también puede ser que el servicio útil significa un juego de aros que hay que cambiarle al motor para que vuelva a tener las mismas prestaciones que tenía originalmente. Y finalmente, modificaciones y actualizaciones. O sea, el mantenimiento también va a tener que trabajar porque muchas veces la evolución de la técnica hace que se requieran modificaciones, hace que se requieran actualizaciones, o sea, el mismo fabricante diseña nuevas piezas con mejores rendimientos, etcétera, etcétera, y justamente nosotros vamos a tener que intervenir para realizar estas modificaciones y actualizaciones. Vamos a definir entonces un poquito eso, lo que me faltaba justamente el desgaste. ¿Qué es el desgaste? Se produce el deterioro propio por el hecho de cumplir con la función. El daño, defecto que va progresando en el tiempo y que es difícil de detectar. Puede progresar a una falla o no. Y la falla es el más evidente, porque interrumpe el funcionamiento o lo hace fuera de parámetros tolerables, o la falla puede producir también que uno pueda trabajar a media máquina, pero ¿qué está pasando? Que la máquina no cumple con las características para las cuales fue diseñado. Entonces, como yo les dije, más adelante vamos a ver precisamente cada una de estas y las técnicas y las tácticas que hay que utilizar para precisamente enfrentar estas situaciones. Para que tengan una idea, cuando se trabaja en mantenimiento, ¿cuánto tiempo nos lleva a nosotros hacer reparaciones y justamente es la que nos va a determinar qué tipo de plantel, porque va a depender del tipo de equipos que nosotros tengamos, qué tipo de plantel vamos a necesitar para hacer ese mantenimiento. Por ejemplo, en los sistemas electrónicos,
El tiempo de diagnóstico se lleva casi todo el tiempo y un 10% nada más para la reparación. Eso hace que, y justamente a medida que va progresando esto, la electrónica cada vez se ha hecho más compleja, hace que prácticamente hoy la electrónica signifique cambiar directamente circuitos completos, que resulta mucho más económico que ponerse a buscar las fallas. Muchas veces sí existe, sí hay que determinar cuál, el diagnóstico es determinar de última cuál es la placa que está funcionando mal, etcétera, etcétera. Pero normalmente en la electrónica hoy ya casi no se hacen reparaciones en campo. Simplemente porque el diagnóstico lleva mucho tiempo y resulta más económico hacer el cambio de una parte una vez diagnosticado que el origen del problema sea ese, ¿no es cierto? En el caso eléctrico nos va a llevar un 60% el diagnóstico, porque los electrones van por donde quieren y entonces por ahí a veces nos presentan algunas incógnitas que sobre todo en los circuitos viejos, en los cableados viejos, en elementos que por ahí tienen rozamiento, o lo más común es que los arneses no estén correctamente fijados a través de abrazaderas, etcétera, hace que muchas veces esos sistemas eléctricos tengan fallas y realmente se hace difícil encontrar. Por eso es que justamente el promedio, estos son promedios de la industria, el promedio dice que el 60% nos va a llevar a diagnosticar y el 40% va a ser reparar. Y como estos son sistemas que normalmente van ubicados dentro de los equipos, cualquier máquina, la parte eléctrica, los cableados, los arneses, etcétera, etcétera, van ruteados a través de toda la máquina, no es como en la electrónica que yo puedo decir, bueno, lo cambio directamente. Tengo que encontrar muchas veces el problema. En el caso del hidráulico, el diagnóstico ya va al 20%, tiempo de reparación el 80%, y el mecánico normalmente es el más sencillo de diagnosticar. Se rompió una palanca, tiene juego un eje, calienta en un determinado punto, o sea, normalmente es muy fácil encontrar el mecánico. Lo que pasa es que sí, muchas veces lo que lleva mucho tiempo es el tiempo de reparación. Detecto un juego en un eje de un ventilador, cuando tengo que desmontar el eje, tengo que desarmar los rodamientos, tengo que sacar el ventilador, tengo que sacar la polea, tengo que tengo que tener el eje para cambiarlo, tengo que haber tenido previsto que el eje estuviera en el stock. Vamos a suponer que lo tengo que colocar, tengo que calibrar los rodamientos, tengo que engrasar, etcétera, etcétera, etcétera. Conclusión, determinar el juego llevó 5 minutos. Cambiar el eje llevó capaz que medio día. Dependiendo obviamente del tipo de equipo que estemos hablando, ¿no es cierto? Bien. Las averías justamente se presentan normalmente, después vamos a ver más adelante el tema de teoría de los daños y de las fallas. El más común, el más conocido es este tipo, que es el de la curva de la bañadera. Se llama por la forma que tiene, donde tenemos fallas infantiles, se llama, que significa que cuando salen son nuevas y lamentablemente por alguna falla propia de fabricación, etcétera, etcétera, cuando se ponen en servicio tienen una falla y por lo tanto de ahí se presenta la mayor cantidad en el momento de la puesta en marcha. Eso se llama fallas infantiles. Luego hay un periodo bastante largo que es el periodo de vida útil del equipo, donde normalmente es muy raro que exista una falla. Son muy pocas las fallas que pueden ocurrir en ese periodo. A medida que se va desgastando el equipo, evidentemente empiezan a aparecer más y más las fallas, y por lo tanto vemos que la curva asciende hasta un máximo, ¿no es cierto? Hoy
hay ya más teorías con respecto al número de fallas. Hay equipos que no tienen fallas infantiles, y son una meseta. Hay otros equipos que con el tiempo van aumentando las fallas, pero en forma constante. Todo eso va a depender de los diseños, van a depender de los materiales o van a depender de la aplicación. Muchas veces ya están diseñados para que tengan esa característica de falla, ¿eh? Así que después ya, más adelante, también cuando veamos el tema de sobre fallas particularmente, vamos a ver que en la curva de la bañadera es una hoy de las, esta es la más común en los equipos tradicionales, digamos, en los equipos que, digamos, qué sé yo, los que conocemos comúnmente. Pero en los equipos más avanzados ya las fallas se están comportando de otro modo, ¿eh? Eso es a consecuencia de las distintas técnicas que antes los equipos no se diseñaban con la puesta, con mantenimiento en el diseño. Normalmente se lo dejaba para después, para más adelante, alguien se iba a retar. En cambio, hoy los equipos se diseñan también con la con la mente puesta precisamente en el mantenimiento, fundamentalmente en disminuir la necesidad de mantenimiento a efecto de lograr la mayor disponibilidad posible de los equipos. Obviamente esos equipos hoy son bastante más, más caros, pero ese tema de que son más caros en realidad está mal interpretado, porque la productividad que tiene ese equipo es mucho mayor y por lo tanto si uno lo hace en comparación con una unidad de producción, tonelada, hora, etcétera, metro producido, etcétera, cualquier elemento que uno tenga que sea pertinente, nos va a dar finalmente de que si bien el equipo salió $2 millones, pero cada unidad que produce ese equipo genera un ahorro del 50 al 70% con respecto a los métodos tradicionales. Así que siempre en mantenimiento vamos a tener que pelear con la parte económica, es la más... a lo largo del curso vamos a ir hablando cada tanto de eso, y al final vamos a tratar de llegar a algunos consejos de cómo hay que hacer para vender el mantenimiento. Porque nosotros como ingenieros tenemos que ser también vendedores de autos. Tenemos que vender un auto, nosotros tenemos que vender el mantenimiento. Tenemos que lograr que la persona responsable, el propietario, pueden ser ustedes mismos, no importa, pero hay que lograr convencer de que finalmente el mantenimiento no es un costo, sino es una inversión. Y para eso espero que a lo largo de este curso ustedes puedan llevarse una serie de elementos que le permitan, herramientas que le permitan justificar eso. Bien. Siguiendo con esto, vamos a tener fundamentalmente este problema en todas. Si por un lado tenemos los costos, eso nos enfrentamos con la parte contable, vamos a tener con producción siempre una pelea con la gente de producción. ¿Por qué? Es sencillo. Producción, si la máquina puede trabajar 48 horas por día, va a querer trabajar las 48 horas por día. Mantenimiento, si la máquina puede estar parada 24 horas por día, mejor. Porque evidentemente no se va a dañar nada, no va a fallar nada, salvo por el simple hecho de estar parado. Conclusión, esto es un equilibrio que vamos a necesitar mantener siempre y es una lucha constante que se va a tener entre mantenimiento y producción. Yo siempre cuento una anécdota con respecto a este punto.
porque las cosas a veces no son tan claras como para decir, no, esto es culpa de producción, esto es culpa de mantenimiento, y al fin y al cabo, nosotros, la parte de mantenimiento, muchas veces tenemos que hacer un trabajo de detectivesco prácticamente para determinar por qué un equipo no está cumpliendo con las funciones, porque lo primero que dicen es, bueno, falla de mantenimiento. Mantenimiento es el que no hace las cosas como corresponde. Entonces, la anécdota es la siguiente. Con Paulo nos dedicamos nosotros a la parte de análisis de vibraciones, balanceos dinámicos, y hacemos servicios para distintas industrias de la región, digamos, ¿no? Y en una oportunidad, yo tengo un cliente que es Curtien Brearley de Las Toscas, los atiendo siempre, hace muchísimos años que ya los atendemos, y esto ya es una cuestión de hace bastantes años. Me llaman porque tenían un equipo que era una lijadora de cuero. ¿Qué hacía el equipo? El cuero pasa y se llama una desfloradora, le llaman en la industria de curtiembre, y entonces ese equipo lo que hace es una lija, es un rolo de 3 metros de largo, tiene una lija, un rolo de 30 centímetros de diámetro que está girando a velocidad, y el cuero pasa por esa lija y le bajan el espesor. Me llaman porque tenía un problema de vibraciones, que está desbalanceado. Bueno, yo efectivamente voy, controlo la máquina, hago el balanceo de la máquina, queda perfecto, lo dejo en los valores necesarios para el trabajo, o sea, dentro de las tolerancias que corresponden. Junto mis cosas y salgo de la fábrica, pero no llego al portón y me llaman. Che, vení, que está vibrando la máquina. Ah, la pucha, ¿cómo que está vibrando la máquina si yo hace media hora la dejé funcionando en perfecto estado? Y fundamentalmente porque en el caso de los balanceos, una cosa anda o no anda. Hay otras cosas que pueden ocurrir, pero en el caso de los balanceos no, porque simplemente el balanceo que es colocar un elemento en un peso en un determinado punto tal que compense el sistema y que el equipo no vibre debido a un corrimiento del eje de inercia, etcétera, etcétera. Bien, vuelvo otra vez, pruebo y efectivamente el equipo estaba vibrando. Entonces vuelvo a hacer el balanceo y me pidió sí, un cambio, hice el cambio. Entonces le digo, bueno, ya está listo. Pero ya en ese caso me quedé y seguí midiendo el equipo mientras ellos, le digo, bueno, empecé a pasar los cueros. Pasaron 10 cueros, 20 cueros. Al 21 empezó a vibrar la máquina. Al 25 vibraba más. Entonces, yo miro y digo, no puede ser. ¿Qué puede ocurrir que genere que eso vibre y vibrar por desbalanceo? O sea, yo lo tenía porque uno tiene el diagnóstico a través de las mediciones y me daba que era un desbalanceo, pero si yo ya había balanceado eso, ¿cómo estaba? La única explicación era una deformación. Entonces le digo, mira, esto se está deformando, pero la única razón que se puede deformar un rolo de aluminio de 3 metros de diámetro con 30 cm, la única forma que se podía deformar era una deformación térmica. O sea, aparentemente, por alguna razón, eso se calentaba y se deformaba. Entonces le dije, vamos a esperar un rato. Vamos a parar la máquina, vamos a esperar 1 hora, le digo. Esperamos 1 hora, pone en marcha, las vibraciones habían bajado. Pasaron 5 o 10 cueros, ¿qué pasó? Volvió a vibrar. Entonces le digo, ustedes por si acaso no... ¿Qué pasó con esta máquina?
¿Qué pasó? Porque antes no hacía esto. No, no hacía esto. No, lo que pasa es que producción ahora nos pide que en vez de tener, vamos a suponer, 5 milímetros del cuero, tenga 4 milímetros del cuero. Entonces tuvimos que cerrar más el lijado, vamos a decir, tuvimos que aproximar más el equipo. Ah, bueno, pero entonces quiere decir de que ustedes no están ocupando la máquina del modo que fue diseñada. Ah, no, lo que pasa es que producción nos pidió porque un coso, todo esto. Bueno, lo que pasa es que la máquina así en estas condiciones no va a trabajar, siempre van a tener el mismo problema. Conclusión. A veces, insisto, hay que hacer un poco de investigación, porque nadie lo hizo de mala leche, la gente de mantenimiento trató de que la máquina funcionara, la gente de producción quería sacar la producción de acuerdo a lo que le pedía el cliente, nadie se acordó de que esa máquina era una máquina que no estaba diseñada para ese tipo de trabajo. ¿Saben cómo vienen hoy esas máquinas? Con un rolo más largo todavía, con un diámetro más grande, etc. Vienen refrigeradas interiormente, justamente porque el problema que tenía esa máquina cuando quisieron hacer los nuevos, eso se llama nuevos productos, esos nuevos productos exigían otro tipo de máquina. Entonces, finalmente, siempre nosotros en mantenimiento vamos a tener que tener en cuenta que el uso de ese equipo no se desvíe de lo que fue previsto originalmente. Porque si no, siempre vamos a tener el problema de que ese equipo no va a cumplir con lo que se le pide, nos van a echar la culpa a nosotros, a la gente que hace mantenimiento, y realmente el problema no está pasando por ese punto. Así que, conclusión, hay que tener siempre el tema en cuenta, porque se nos va a ir presentando a lo largo del tiempo estos conflictos. Por supuesto, esto es hablando simplemente de buena leche. De mala leche, Pablo puede contarles algunas cosas que también ocurren. A veces son contra mantenimiento, a veces son contra la empresa, y entonces realmente a veces se hace un poco difícil el trabajo porque uno tiene que lidiar con varias cosas. Conclusión, uno tiene que conocer muy bien los equipos que va a intervenir, tiene que tratar de estudiar lo más posible a efectos de que se puedan tomar las acciones correctamente en el momento que haga falta. O sea, justo en tiempo y just in time, como dicen, ¿no? O sea, tener toda la información, todas las cosas y tenerlos repuestos si fuera necesario, ¿no? Bien. Entonces, para cerrar lo del día de hoy, y que es lo que va a seguir a partir de la próxima clase, va a ser cuáles son todos los aspectos que vamos a tener que tener en cuenta con respecto al mantenimiento. Primero, ¿qué tipo de mantenimiento vamos a aplicar? Porque existe el mantenimiento correctivo, el mantenimiento preventivo, el mantenimiento predictivo, y después hay una serie de TPM, hay una serie de sistemas nuevos de mantenimiento que fueron evolucionando a lo largo del tiempo. En segundo tiempo, eso va a ser el tipo de mantenimiento que vamos a aplicar y la filosofía por la cual lo vamos a aplicar. El diagnóstico y determinación de desgastes, daños y fallas. O sea, lo que vamos a estudiar va a ser precisamente cómo diagnosticamos y cómo determinamos y cuáles son las acciones que tenemos que tener para prevenirlas y para solucionarlas. Eso nos lleva a los procedimientos. ¿Qué tipo de procedimientos vamos a hacer para justamente solucionar el punto anterior? Esos procedimientos van a tener que estar programados. O sea, nosotros en algún momento vamos a tener que programar
Evidentemente, para poder programar, eso nos va a dar como resultado que vamos a necesitar repuestos, vamos a necesitar un stock de repuestos. Entonces, justamente no es cuestión de tener un stock de material inmovilizado, de repuestos inmovilizados. Hoy los costos de stock son altísimos, y antes de la pandemia, ahora en la pandemia es imposible hablar de esto, pero antes de la pandemia ya prácticamente con el sistema que tenemos hoy de interconexión a través de internet y de sistemas muy rápidos de fletes y de entregas, todo, los stocks son mínimos, se tiene elementos solamente muy críticos en el almacén o de consumo programado. O sea, yo voy a decir, yo sé que hago 10.000 kilómetros por mes y tengo que cambiar el filtro, voy a tener el filtro cada 10.000 kilómetros, pero voy a tener filtros de repuesto para cambiarlo. Pero ese es un elemento relativamente barato con respecto a cualquier otro. Una bomba de inyección no la voy a tener en stock porque quizá dentro de 4 años tenga que cambiarla, ¿no es cierto? Digo simplemente como ejemplo, no significa que esté hablando precisamente de cada elemento, ¿no es cierto? Conclusión, repuesto y stock va a ser una parte muy importante, porque eso, ¿en qué va a influir? En los costos. En los costos vamos a tener que tener en cuenta siempre lo que es la mano de obra, lo que van a ser los equipos que necesitamos para hacer el mantenimiento y por supuesto los repuestos. Además, dentro de los costos van a entrar también toda la parte de los sistemas de apoyo, hasta la parte administrativa, todo va a tener que entrar dentro de ese cálculo de costos. Documentación. Fundamental en el mantenimiento es mantener una documentación, una trazabilidad de todos los procedimientos sobre los equipos, sobre el funcionamiento de los equipos, sobre las fallas, todo, porque eso nos va a permitir a nosotros, como siempre, y siempre el objetivo cuál va a ser, bueno, poder solucionar las cosas lo más económicamente posible y en el menor tiempo posible. Y con todo eso, ¿qué vamos a establecer? Vamos a hacer estadísticas, porque nosotros tenemos que hacer un control de la efectividad de nuestro mantenimiento. Entonces, ese control se hace a través de estadísticas. Hablo del curso y se va a utilizar justamente esa estadística porque nos va a permitir a nosotros precisamente resolver los problemas económicamente y en el tiempo correcto. Y finalmente, higiene, seguridad, y aquí habría que hablar también de medio ambiente, porque hoy ya no se puede escapar uno de todas las cosas que implican el funcionamiento de un sistema mecánico. O sea, aparte de lo que tenemos que tener en cuenta para cómo vamos a afectar el medio donde nosotros estamos trabajando, qué tipos de medidas vamos a tener que tomar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo creo que estamos a punto arrancar los tipos de mantenimiento y después vamos a seguir con el resto de los puntos. Algunos puntos lo va a dar Paulo, otros los daré yo. Así que ahora, Paulo, yo le daría un 10 minutos de descanso y arrancás. Nos recargamos el agua caliente y seguimos. Lo que sí, perdón, no los escuché en ningún momento a los muchachos. A ver, ¿Tiene alguna pregunta?